Está grabando, ¿verdad? Sí. Ya, súper. Entonces, comencemos. ¿Se ve la presentación? Sí. Ya, genial. Ya, entonces, hola a todos. Bienvenidos a la primera ayudantía del curso Mecánica de Fluidos. Yo soy Catalina Ford. Acá les dejo mi correo en caso de cualquier duda que surja de esta ayudantía. Y eso. Sigamos. Hoy día vamos a ver 3 ejercicios. 2 de ellos van a ser de la ley de viscosidad de Newton y el tercero va a ser de gases ideales. Bueno, un pequeño resumen antes de partir, que estamos en mecánica de fluidos. ¿Qué son los fluidos? Son aquellos materiales que se deforman continuamente frente a un esfuerzo de corte. Es decir, si yo tengo un fluido y aplico una fuerza tangencial, en vez de moverse como lo haría un sólido, va a fluir, a deformarse continuamente. Entonces aquí dentro de los fluidos tenemos tanto los líquidos como los gases. ¿Y qué es un esfuerzo de corte? Es la fuerza tangencial que se le aplica por el área. ¿Y qué área? Es el área, en este caso, si estamos hablando de los fluidos, es el área que entra en contacto con, sería, por ejemplo, si acá tenemos esta placa, sería el área entre la placa y el fluido. Después, la ley de viscosidad de Newton. Esta ley es válida solamente para fluidos newtonianos y nos indica que la fuerza tangencial por unidad de área, es decir, el esfuerzo de corte, es proporcional a la velocidad de deformación. Acá, si desglosamos esta ley, tenemos por el lado izquierdo el esfuerzo de corte, con sus unidades respectivas. Como ya nombré antes, es fuerza partido del área. Tenemos después al lado derecho el término mu, que es la viscosidad dinámica, que nos indica la resistencia que opone el fluido cuando esté expuesto en movimiento. Algunos valores conocidos es, por ejemplo, cuando es 0, que nos referimos a un fluido ideal. Después tenemos cuando mu es constante, estamos hablando de un fluido newtoniano. Después tenemos cuando mu es igual a infinito, que estaríamos hablando de un sólido, es decir, se opone infinitamente al movimiento, y por algo no fluye, sino que se desplaza. Y por último, sobre gases ideales, es más que nada un recordatorio de lo que fue termodinámica, y no queremos más que recordar las ecuaciones de estado, ya sea en esta forma o en la forma de aquí en la derecha. ¿Ven el puntero? Sí, sí, se ve. Donde P es la presión absoluta, ρ es la masa específica, R es la constante que va a variar según el gas, T es la temperatura absoluta y N es el número de moles. Acá igual les recuerdo que tengan harto ojo con las unidades, sobre todo con la temperatura, que suele ser típico error. Y también recordamos algunos procesos termodinámicos, los típicos procesos ISO, que el isotérmico tenemos temperatura constante, el isobárico presión constante, el isocórico que es volumen constante, y por último el adiabático o isoentrópico, en el que no hay transferencia de calor y por lo tanto podemos utilizar esta relación, que también, si no me equivoco, el profe también habló un poquito de eso en clases el otro día. Entonces, partimos con, ¿hasta ahora alguna duda? Yo tengo una pequeña duda. Dime. Cuando aplicamos la ecuación, la ecuación de estado de los gases ideales, se supone que la R de la fórmula derecha es como específica para el gas y la R de la izquierda es la de los gases ideales, ¿o no? Eso siempre tuve la duda. Me pillaste. Es que no sé, ¿Cómo? como que dicen R del gas
O sea, yo asumo que estamos hablando del gas, pero mira, no sé si alguien me puede ayudar en el chat con eso o Maca, pero si no, queda pendiente y te lo averiguo. Perfecto, muchas ¿Ya? gracias. Ya, entonces, ¿algo más? ¿No? Entonces partimos. El problema 1 es de viscosidad y dice así. Tenemos un cono sólido de ángulo 2θ y base de radio R sub 0, el cual rota a una frecuencia omega dentro de un descanso fijo de forma cónica, tal como se indica en la figura. Entre el cono y las paredes existe un fluido de viscosidad mu que ocupa un espesor h. Asumiendo que en el fluido se obtiene un perfil de velocidades del tipo tanto y tanto, siendo A una constante e Y el eje en dirección radial medido desde la pared fija, se pide encontrar el momento externo para mantener el cono girando a la frecuencia constante omega. Es decir, tenemos acá este cuerpo en morado que está compuesto por un cilindro y un cono que se mueve a una frecuencia constante omega. Tenemos el fluido que está justo en contacto con este cuerpo móvil, y abajo tenemos un cuerpo cónico que sostiene todo esto, que está de forma fija, es decir, no se mueve. Entonces tenemos esto que no se mueve, el fluido entre medio, y esto se mueve. Lo primero que hacemos es sacar del enunciado el dato de la distribución de velocidades. Y como supuesto súper importante es que este fluido que está acá entre medio de los dos cuerpos es un fluido newtoniano, para así poder utilizar la ley de viscosidad, que como vimos antes es el esfuerzo de corte tau proporcional a la velocidad de deformación por la viscosidad dinámica. Bueno, como nos piden el momento, nos vamos a la definición de momento, que es la fuerza por el brazo, y en este caso el brazo va a ser el radio de este cono, ya sea acá arriba, aquí, así, hacia abajo. Y como esto varía a lo largo del fluido, nos vamos a su versión diferencial. Y recordando la definición de fuerza de corte, que es fuerza partida en área, despejamos la fuerza, utilizamos la ley de viscosidad porque asumimos que era un fluido newtoniano y lo reemplazamos. Y luego, como acá necesitamos la versión diferencial, para acá, disculpen. Como acá necesitamos la versión diferencial de la fuerza, acá sacamos la versión diferencial y la reemplazamos. Quedando con esto, ordenamos un poquito y nos damos cuenta que tenemos dos términos desconocidos. Por un lado, desconocemos la velocidad de deformación, y por otro lado, desconocemos el diferencial de área. ¿Alguna idea de dónde podríamos obtener alguno de estos dos términos? De las figuras, por ejemplo, el área, de geometría de la figura. Claro, o sea, por ejemplo, el diferencial del área, ¿qué área es la que nos importa? La del contacto con el fluido. Claro, que en este caso sería el manto del cono móvil, no del fijo, porque el cono móvil va a ser el que va a iniciar todo este movimiento, va a generar que el fluido fluya. Ya, entonces, sacamos el primer término desconocido, que es el du partido en d sub i. Nos vamos a la distribución de velocidades que nos dieron en un inicio, y si hacemos
un corte transversal aquí, por ejemplo, en este cono, obtenemos esto. Y vemos... Cata, ¿quieren saber si te podéis devolver como 2 diapositivas? Que creo que les faltó anotar algo. Ah, sí, obvio. Ah, sí, eso Gracias, también. creo. Díganme si es que voy muy rápido o... Creo que antes esa, creo. ¿Esta? Creo que era eso. Sí, es que no Perdona, veo el chat, así que cualquier cosa me dicen. ¿podrías como hacer una pequeña síntesis que me perdí un poco yo? No sé si se ¿Desde puede, qué parte? perdona. Ya, este es un cono que, o sea, se está moviendo, ¿cierto? Se está moviendo el fluido dentro. Sí. Después estamos usando las fórmulas que nos dieron, ¿cierto? Ujú. Ya, a ver, vamos desde el inicio. Ya, tenemos aquel problema y tenemos un fluido acá. Es como, ya yo tengo aquí este vaso, hagamos que este es cónico, y pongo acá, no sé, el cuerpo móvil y empiezo a girar así. Entonces eso va a generar que el fluido que está entre medio de estos dos cuerpos se mueva, que empiece a fluir. Entonces, ¿qué nos piden acá? El momento necesario para que esta velocidad angular tenga ese valor. ¿Ya? Entonces, por último, si estamos súper perdidos, empezamos a jugar con la definición de momento, que sabemos de otros ramos, que es la fuerza por el brazo. ¿Y qué brazo tenemos acá? Va a ser el brazo asociado al radio de este cono, ¿ya? Que puede ser acá R sub 0 y acá va a ir disminuyendo hasta R igual a 0. ¿Ya? Entonces, como sabemos que esto va a ir variando, nos vamos a la versión diferencial de momento. Y acá vemos que también está la versión diferencial de la fuerza. Y entre las fórmulas que hemos visto, ¿dónde está metida la fuerza? En el esfuerzo de corte. Y aquí reemplazamos, o sea, despejamos la fuerza, utilizamos la ley de viscosidad porque, como dije en un inicio, estamos asumiendo que estamos trabajando con un fluido newtoniano. Entonces, podemos utilizar la ley de viscosidad, creo que me enredé un poco. Y bueno, y reemplazamos y obtenemos la versión diferencial de la fuerza. Y volvemos a un momento y lo reemplazamos. ¿Alguien perdido? ¿Está claro? Preguntan que con respecto a qué se hace la derivación. ¿Se refiere como al de I? Al de U de I, creo. No sé a cuál se refiere. Como cuál yo sé que queda, como cuál yo sé que es el de F o algo así. Yo tengo una pregunta que no caché. ¿Por qué hace variar la fuerza siendo que lo que va variando es el radio en el cono? ¿Por qué varía la fuerza en el radio? La de momento. Ah, es que acá vamos a ir viendo la fuerza como o sea, es que vamos a irlo viendo como por capas, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, acá en esta capa, el radio va a ser un valor fijo. Y así hacia abajo. Claro. Por ejemplo, la fuerza aquí no va a ser la misma que acá abajo. Y va a ir variando a lo largo de todo el fluido. Claro. En cambio, si analizamos acá, el radio no varía. Una pregunta. ¿Esa fuerza es de qué, como de qué objeto sobre qué cosa? Vendría siendo como la fuerza que, como si lo miramos desde acá arriba, como si cuando hace esto. O sea, yo lo veo así. No caché. ¿Cómo? Como ¿De si dónde? vemos este corte transversal, al final queremos ver cuál es el momento que me va a generar este movimiento que va a hacer. Como que si yo lo miro desde, ¿cachai? Hacia abajo, pues, obvio. ¿Cierto? Ujú. Ah, ya. Vale. Pero entonces es como la fuerza que se le aplica al cono para mantener una cierta velocidad. Exacto. Sí, de hecho, Ah, cuando nos preguntan en el enunciado nos dicen exactamente eso. Se pide encontrar el momento externo necesario para mantener el cono girando una frecuencia constante omega. O W. pero entonces esa fuerza es constante para todo el cono, ¿no?
Es que no va a ser constante para todo el cono, porque queremos, es que mira, cuando no va a ser constante para todo el cono, porque justo acá va a ser, porque la fuerza va a ir variando a lo largo, acá vamos a tener la fuerza máxima, ¿cachai? Y esa va a ser la única fuerza que nos va a permitir tener esta velocidad angular. Sí, Pero no yo sé si cacho se que acuerdan decía que en eso de la fuerza. clases, no sé si se acuerdan que en clases vieron que en el fluido se va transmitiendo todas estas fuerzas como por capitas hacia abajo. Entonces la capa de más arriba va a estar expuesta a una mayor fuerza que las de abajo, y acá va a ser lo mismo. El momento de acá va a ser mucho más fuerte que el de acá abajo. Yo eso no cacho bien porque tú estás diciendo que la fuerza varía, pero para mí en verdad lo que va variando es el radio, porque es un cono. Entonces, claramente arriba es lo mayor, porque el radio es el máximo, y la fuerza debería ser la misma. ¿Por qué varía la fuerza? No, es que a lo que se refiere con el radio, tú lo estás viendo como el cono. Acá siempre en fluidos vamos a tomar diferenciales. Entonces tú tomas un diferencial que es así. No sé si están viendo mi cámara. Entonces este es, por ejemplo, el de más arriba. En todo esto el radio es el mismo. Tú tienes un círculo al final. Pero Sí, entonces el radio es el mismo. Pero la fuerza que tú tienes acá afuera, que está en contacto con el fluido, va a ser mucho mayor que la que está al centro, porque el centro ni siquiera se va a mover. Pero el mm, radio en ese círculo es el mismo, porque estás tomando millones y millones de circulitos que sí tienen distintos radios, pero un círculo tiene el mismo radio y distinta fuerza dentro de él, porque uno va a estar en directo contacto con el fluido y el otro va a estar más al centro. Y así. mm. Otra forma, Y si mira, ves otra como... forma de que también pueden verlo es así, mira. A ver, si tomamos, porque ya, ¿se acuerdan del típico diagrama que aquí está pared fija, placa, velocidad y una fuerza? Podríamos tomar esto y verlo de modo horizontal, y aquí, por la transmisión de la velocidad angular, aquí la velocidad va a ser como si lo vemos como así, como hacia adentro de la pantalla, cada espacio va a estar expuesto a una distinta velocidad, entonces también va a estar expuesto a una distinta fuerza. No sé si así se entiende mejor. Por favor, digan, hablen. Si Sí, se no, entiende. sí, si no, me puedo comprometer a hacer una explicación mucho más completa, pero por términos del módulo y para seguir avanzando, lo podemos dejar acá. ¿Ya? Si quieren, lo van a anotar, quedo pendiente con eso. Hoy disculpen. Porque Maga, ¿me puedes cubrir un ratito? sí, dale. Porque esa función que está ahí justo en el enunciado, el mu, o sea, u igual a por i elevado a 3, es como la función que tú tienes de velocidad. Y velocidad, una fórmula es el W por el R. Simplemente como que se cambió la velocidad a la función que te están dando acá. Eso. Disculpa, Acá en fluidos se trabaja con perfiles de velocidades. Dime. esa velocidad que es un perfil de velocidad se refiere a que es un circulito de pedazo del fluido que tiene esa velocidad. ¿O qué parte del fluido tiene esa velocidad o es completo esa velocidad? Es como completo, porque va variando como el ejemplo pucha, yo no puedo, a ver, deja ver si puedo dibujar. Déjame terminar de explicar algo. Al final es un perfil que te sirve para todo porque depende de I. Esa es la idea de ponerlo como una función. Acá no te están dando el valor exacto de la velocidad en un punto, sino que te están dando todo el perfil. O sea, tú reemplazas ese I en el punto en el que quieras estar y vas a tener exactamente la velocidad en ese punto. Buena, gracias. Sí, no me escata. ¿Ya? Sí. Quedamos aquí.
Entonces, calculamos el primer término que no conocíamos, que es la velocidad de deformación. Y aquí el único lugar donde sabemos con exactitud el valor de la velocidad tangencial es aquí, justo donde el fluido entra en contacto con el cono. Entonces, reemplazamos en ese lugar, que vendría siendo en un I igual a H. Recuerden que I va desde la pared fija hasta la pared móvil. ¿Ok? Entonces reemplazamos, lo igualamos a la velocidad tangencial que conocemos, y despejamos A, que si bien es una constante, hasta ahora también había sido desconocida. Volvemos a reemplazar en la distribución de velocidades. Oh, disculpe. Derivamos y volvemos a reemplazar en el punto de interés, que en este caso vendría siendo en donde el fluido entra en primer contacto con el cuerpo móvil. Y ahora calculamos el segundo término que no conocíamos, que era el diferencial del área, que como bien dijeron antes, vendría siendo el manto de este cono móvil. Cata, es que va muy rápido, ni siquiera alcanzo a leer el ADP, te juro. Disculpa. ¿Quieren que vuelva a explicar? Sí, porfa. ¿Podrías partir desde más atrás? Po- Desde la parte en que pasamos de momento a otras cosas. ¿Aquí? Sí, porfa. Ya. Gracias. Y entonces, vamos a partir de nuevo. Entonces, como nos estaban pidiendo el momento necesario para mantener esta velocidad angular, nos vamos a la definición de momento, que es la fuerza por el brazo. Y como sabemos que este momento cambia, nos vamos a su versión diferencial. Y luego, ¿cómo relacionamos, de dónde sacamos esta fuerza? Sabemos que estamos en fluidos newtonianos, nos vamos a esfuerzo de corte. Y que sabemos que el esfuerzo de corte es fuerza partido en área. Despejamos la fuerza, como ya sabemos que estamos en un fluido newtoniano, podemos reemplazar este tau por la ley de viscosidad. Y sacamos su versión diferencial. Y luego volvemos a esta ecuación. ¿Cómo llegas ahí? ¿Derivas con respecto al área? ¿Acá? ¿Sí? Sí. Es como si sacara el tau, entonces queda df partido por dA. Ya. Y el tau, la versión diferencial del tau tiene que ser. Gracias. Y luego retomamos la ecuación de momento que habíamos dejado en pausa, reemplazamos el df, ordenamos un poco y volvemos a lo que habíamos dicho antes, que tenemos dos términos que no conocemos, que es el diferencial de área y la velocidad de deformación. Para la velocidad de deformación, como nos dieron la distribución de velocidades, podemos llegar y reemplazar en un punto conocido para así obtener la velocidad tangencial, que vendría siendo el punto conocido acá, donde el fluido entra en contacto con el cuerpo móvil, que sería en I igual a H. Y según este corte transversal que hicimos, sabemos que se ve más o menos así la distribución de velocidades alrededor de este cono. Entonces igualamos y despejamos el A, que hasta ahora, si bien es una constante, hasta ahora también había sido desconocida. ¿Ya? Y luego volvemos a reemplazar este A en la distribución de velocidades. Ahora sí ya tenemos completa la distribución y podemos derivarla respecto a I sin problemas. La derivamos
y reemplazamos en el lugar de interés, que, repito, es el lugar donde el fluido entra en contacto con el cuerpo móvil, en I igual a H. ¿Todo bien? ¿Podría Continuamos. explicar por qué el I igual a H? Como que todavía me pierdo un poco ahí. Ya. Reemplazamos en ese punto porque hasta ahora el único lugar donde sabemos con certeza qué es lo que pasa es en los extremos, que va a ser donde el fluido entra en contacto, con la superficie móvil y la superficie fija. ¿Ya? Entonces, reemplazamos en I igual a H, que es el lugar de la superficie móvil, que si es que no recuerdan, el I variaba desde la superficie fija hacia la superficie móvil. ¿Quedó claro? Cata, ¿cuál era tu sistema de referencia? Para cacharlo del I. Del Y acá. Parte acá es I igual a 0 en la pared fija o cono fijo y termina en H en el cono móvil. Vale. ¿Y de dónde podíamos como desprender eso? Que desde ahí partía como el sistema I. Desde el enunciado, mira. Dice en el eje EY, el eje en dirección radial medido desde la pared fija. Ah, ya, gracias. Nada. O sea, no es como el que está en el dibujo. En el dibujo yo no veo ningún Es que el H está como en diagonal, por eso, Ah, por eso la confusión. sí. Ya, bueno, en Es que el realidad, H es como la medida, si no sí. es el eje, es la medida. El eje es I. Y al final, la altura a la que te encontráis en vertical no importa, como no lo tomamos en cuenta. ¿O sí? No, No, porque no, por ese ahora no, es porque el- estamos haciendo un análisis por capas. Vale, gracias. ¿Ya? En el I, eso, bueno, sí, de ya haberlo mencionado, que el I que estamos analizando no va a ser el I, no es el típico XI, sino que es el I por capas. Cata, voy a hacer un dibujo rápido porque habían algunos que estaban perdidos con el perfil de velocidades. Que igual Dale. es un concepto como que Sí, deben dale. haber visto en clases, pero para que lo vean más como con este, como dibujo. Ahí creo que estoy. Ah, ya, por ejemplo, voy a hacer algo muy parecido a lo que está arriba, solo que en horizontal. Por ejemplo, si la de abajo fuera como quieta y la de arriba fuera móvil, porque está tan grueso. Entonces, por ejemplo, eso se mueve a la derecha. El agua que va a haber acá adentro, arriba, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Como eso se está moviendo a la derecha, el agua que está pegado a esa placa se va a estar moviendo casi igual que la placa, ¿cierto? Y como la placa de abajo está quieta, no se va a mover. El agua que está como literalmente el último milímetro que está pegado a esa placa. Entonces, va a pasar algo así con el agua, ¿cierto? Acá arriba se va a mover mucho porque la placa de arriba se está moviendo y va a ir disminuyendo hasta que lo de más abajo no se va a mover porque la placa de abajo está quieta. Entonces pasa un triangulito así. Bueno, eso se supone que es un triángulo. Y a eso se le llama perfil de velocidades. Acá adentro hay flechitas como a la derecha que muestran cómo se mueve. Eso es un perfil de velocidades. Y cuando nos referimos a una función como en función de i, como la que se mostraba en el enunciado, es a cualquier i dentro de acá. Por ejemplo, unía i, acá, acá. Y a eso me refiero, yo tengo acá todo este perfil, tengo toda la función y tengo que esto me mide h. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, un i que es h medios, es decir, yo quiero saber la velocidad justo acá al medio, yo puedo reemplazar un i que sea h medios. Pero acá lo queríamos justo acá, entonces por eso se reemplazó como i igual a h. Pero la idea de ese i es yo poder saber la velocidad en cualquiera de todos estos puntitos de toda la altura del sistema que se tenga. Esa es como la idea, esa es como la confusión con el i y el h. El h Es como el al final- espesor, ¿no? Exacto. Vale. Claro. Igual el problema, yo quise partir con este que es más complicado, pero el siguiente es más fácil y es como el diagrama que hizo la Maca. ¿Ya? Así que probablemente
al hacer el siguiente problema va a quedar más claro lo de la distribución de velocidades y también las direcciones. Entonces igual cuidado con el dibujo porque la h que está en el dibujo no es la misma que el enunciado, son distancias distintas. La verdad es que sí, porque lo podríamos aproximar, pero es por una cosa como del diferencial, como si vemos cómo va, como que si hiciéramos aquí como calcular esta cuestión, nos daría como un h, y aquí este pedacito de diferencia sería un dh tan pequeño que podríamos aproximar este h más dh a solo h. O sea, igual depende del ángulo y todo eso, pero... Obvio, sí. Sí. Ya, entonces, continuamos. Quedamos acá, ¿verdad? Sí. Ya, entonces ahora calculamos el segundo término que desconocíamos, que era el diferencial de área. Y como ya nombramos antes, el área que nos interesa es la que entra en contacto con este fluido, la que hace fluir nuestro fluido, y que vendría siendo el manto del cono móvil. Entonces tomamos el cono móvil, tomamos un pedacito, mira, acá como, algo así sería como lo que sucedería con el H. Al final él es un diferencial, entonces puedo aproximar esa diagonal a solo H. Entonces, esto si es que yo lo corto, me quedaría como un rectángulo, y sabemos que el área de un rectángulo es el ancho por el alto, y en este caso, el ancho vendría siendo el perímetro de esta circunferencia, y el alto vendría siendo este dl. Entonces me queda el perímetro, que vendría siendo 2pi por r, por dl. Y para dejar todo en función de r, volvemos a desglosar esto, y nos damos cuenta que el dl es la diferencial del radio partido seno de teta. ¿Por qué seno de teta? Porque estamos analizando este triángulo. Entonces, 2 teta partido 2 igual a teta. Luego, con estos dos Disculpa, términos... ¿Sí? ¿podría explicar de nuevo cómo calculaste el área, por favor? Ya. Tomamos el manto del cono móvil, tomamos un pedacito, que vendría siendo el diferencial del área, lo llevamos acá, y si no, por ejemplo, yo tengo, no sé, el pedacito de área, lo corto, me quedaría al final un rectángulo, ¿verdad? Y yo sé que el área de un rectángulo es la base por la altura, y en este caso, la base me lo va a dar el perímetro de esta circunferencia. Entonces me va a quedar el perímetro, 2pi por r, por el dl, que vendría siendo esta altura. Y el dl, a su vez, si lo queremos dejar en función del radio, va a ser dr por seno de teta. Ya, buenísimo. Gracias. De nada. Y entonces continuamos. Ahora conocemos los dos términos y los reemplazamos en la ecuación de momento que habíamos deducido al principio. Acá es simplemente reemplazar, y ahora integramos desde 0 hasta r. Porque como dije en un principio, queremos el momento máximo que se produzca a lo largo de todo este fluido, que va a ser justo acá. Integramos, y haciendo todo el álgebra deberíamos llegar a este resultado. ¿Todo bien? Tengo una duda. Cuando tú sacáis el U, o sea, el DU, en par de diapositivas atrás, tú dijiste que el DU, el I, lo evaluáis en H, pero la expresión que te queda sigue estando en función de I. ¿Por qué no reemplazas el I igual a H?
Oh, ya ahí me traspapelé. Aquí debería haber sido simplemente, aquí en realidad no lo no lo anoté bien. Ya, y lo mismo pasa en la Aquí, última fórmula. Ah, gracias. No me Igual había dado caché que cuenta. está. Ya. Tienes Ya, vale. toda la razón. Sí, aquí, sí, disculpen. Gracias. Disculpa, ¿se puede subir este PPT después de la ayudantía? No sé si este semestre vamos a estar subiendo pautas, pero de todos modos esto va a quedar grabado y lo vamos a subir a YouTube. Ah, ya, Así gracias. que si es que no alcanzan a anotar algo, va a estar registrado. Igual si voy muy rápido, díganme. O sea, díganme. Sí, o sea, a mí lo que me pasa en verdad es que como tú ya lo tenías escrito y ya te lo sabí, te salté Sí, muchos pasos, pero yo no alcanzo a puede leerlo. ser. Así. Sí, Entonces, sí, o sea, si disculpen. puedes decirlo como esto da esto y lo leí por último. Ya, voy a hacer eso para así hacer tiempo. Es info nueva, Tienes entonces a mí me tienes está razón. entrando recién ahora. Así Sí, como, sí, es cierto cuando una nota uno va interiorizando mejor las cosas, así que vale, tienes gracias. Y entonces pasamos al segundo problema, donde acá, como les dije, tenemos el diagrama de que les mostró delante la maca. Este ejercicio es mucho más simple que el anterior y espero que también lo puedan entender de mejor forma. Y también eso les ayude al ejercicio anterior. Ya. Entonces, problema 2 dice, tenemos dos fluidos de viscosidad mu sub 1 y mu sub 2. Estos son contenidos entre dos placas delgadas de área A. Los espesores de cada fluido, H1 y H2 respectivamente. Los espesores de cada fluido son H1 y H2 respectivamente. La placa superior se mueve con velocidad constante v, mientras que la placa inferior se encuentra fija. Y aquí tenemos dos preguntas, donde una nos dice cuál es la velocidad v sub i en la interfaz de ambos fluidos, y b nos dice encuentre la fuerza F para la cual la placa superior se mueve a una velocidad v. Ya. Entonces partimos con la primera pregunta. Antes de empezar a sacar cualquier cálculo o anotar los datos, hay que tener en cuenta los siguientes supuestos. ¿Pueden apagar sus micrófonos, por favor? No sé quién lo tiene prendido. Gracias. El primero de ellos, al igual que en el ejercicio anterior, es que estamos ante un fluido newtoniano, para así poder utilizar la ley de viscosidad de Newton. Lo segundo es que ambos fluidos con los que estamos trabajando en este problema son inmiscibles, es decir, que no se pueden mezclar. Es como si tuviésemos agua y aceite. Con este supuesto, nosotros podemos asumir que durante todo el rato que pase, los fluidos van a estar siempre separados. Y por último, podemos asumir que el perfil de velocidad es lineal, ya que no nos dicen lo contrario, y tenemos además esta figurita. Al hacer el supuesto que tenemos estos perfiles lineales, llegamos a que el de U a de I es constante a lo largo de todo esto, ya que, por ejemplo, si es que yo tengo, no sé, un U sub I igual a 5i más una constante, si es que esto yo lo derivo, me va a dar todo el rato 5, ¿verdad? Entonces, si esto es una constante, y mu también es una constante porque estamos hablando de un fluido newtoniano, nuestro esfuerzo de corte también va a ser constante a lo largo de todas estas alturas. ¿Ya? Obviamente va a haber un tau para el fluido 2 y va a haber un tau para el fluido 1. Pero cada uno va a ser constante según su altura respectiva. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Cómo sabes que hay que asumir ese último supuesto? ¿Esto? ¿De dónde lo sacas?
Sí, Lo saco principalmente de la figura. porque ¿Ya? son líneas rectas. Sí. Porque son líneas rectas. Ya, ¿Ya? bueno. Pero Y además, si es que no nos dicen lo contrario y nos dan la figura y vemos que son líneas rectas, es una distribución lineal. disculpa, pero esa velocidad lineal es en sentido horizontal. Solo Esta se- Es hacia varía, la derecha. claro, en este caso, el I parte desde acá. Al igual que en el ejercicio anterior, parte desde la pared fija. Entonces acá tengo una velocidad igual a V, que es la velocidad de la placa, y acá abajo tengo una velocidad 0, ya que abajo tenemos una placa fija. Y acá también nos hablan de un V sub I, que vendría siendo la velocidad en la interfaz de ambos fluidos, que hasta ahora es desconocida. Perdona, pero tu du de I es la velocidad de deformación del fluido, ¿cierto? Sí. ¿Y ese es lineal de manera horizontal o de manera vertical? ¿O para todos No, lados? lo que es lineal, lo que yo dije que es lineal es el perfil de velocidades, que vendría siendo el U. ¿Ya? Ah, ya, perfecto. Entonces me dice Gracias. la velocidad a lo largo de toda esta altura. Me dice la velocidad aquí, acá, acá, acá. No se desmonta. Me da velocidad acá, 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 hasta aquí. Y agarra el valor B. ¿Ya? Continuamos. Cualquier cosa me interrumpen nomás. Entonces, en la interfaz, por acción y reacción, se tiene que el esfuerzo de corte del fluido 1 es igual al del fluido 2, ya que por acción y reacción se va a generar como esta interacción entre los fluidos y entonces va a haber una fuerza contraria a la otra, ¿ya? Y por la definición que habíamos visto antes del esfuerzo de corte, sabemos que la fuerza es igual a tau por el área. En este caso, el área que nos importa, al igual que antes, el área que entra en contacto con el fluido, la cual hace fluir nuestro fluido. En este caso vendría siendo esta área. Que si tiramos esto así en 3D, sería toda esta área. Y como es la misma a lo largo de todo el fluido, acá esto se va. Ay, aquí me equivoqué, acá es tau. Tau 2. ¿Ya? Entonces, súper importante Una que en la pregunta, interfaz el esfuerzo de corte va a ser el mismo. una pregunta. Dale. Para el segundo fluido, o sea, el fluido 1 en verdad, el que está abajo, el fluido de arriba es como si fuera otra placa. ¿Así se hacen los cálculos? ¿O en No, la yo no que diría que es otra, sí, en realidad sí, porque tú podrías, si vemos de forma diferencial, podemos ver como que todo el fluido está compuesto de un montón de placas. ¿Cachai? Y resulta, y acá esto si lo hacemos como un hiper mega zoom, vemos que la primera placa de fluido va a tener las mismas características que la placa esta de aquí. Ujú. Y esa placa de fluido le van a transmitir a la de abajo y así, y así, y así, y así sucesivamente. Ya. Oye, disculpa, ¿cuál era el área que tú consideraste como A? El área de la placa, que si tiramos esta figura que está en 2D, la tiramos en 3D, vendría siendo la capa, el área que está sobre el fluido. Como si es que yo miro desde acá Ya, abajo. ahí caché, ya buenísima. Uh-huh. Y esa, si tiramos para abajo, va a ser la misma. Entonces, acá se va. Ya, continuamos.
Bueno, y como también hicimos, ya sabemos que la interfaz, el esfuerzo de corte va a ser el mismo, y también le sumamos el supuesto de que estamos con un fluido newtoniano, aplicamos la ley de viscosidad de Newton. Entonces tenemos que para el tau 1 se cumple esta relación, y para el tau 2 la de la derecha. Y aquí, acá antes de irnos a ese desarrollo, como estamos hablando de distribución de velocidades lineales, esto lo podemos discretizar. Es decir, que me quedaría mu sub 1 por la diferencia de la velocidad en 1 partido la diferencia de i en 1. Y esto es lo mismo para mu sub 2. O sea, para el fluido 2. Y por ejemplo, si nos vamos al primer fluido, vemos que tenemos que acá arriba, el fluido 1 alcanza la velocidad v sub i, que es la velocidad de interfaz, y acá abajo agarra una velocidad igual a 0, porque está en contacto con la pared fija. Entonces nos quedaría mu sub 1 constante por la velocidad 2, que en este caso vendría siendo, o sea, en un momento 2, v sub i menos 0. Y si vemos la altura, vemos que varía desde un H1, desde 0 hasta un H1. Y lo mismo para para el fluido 2, donde tenemos que desde una velocidad v sub 1 va a la velocidad v. Entonces, velocidad final menos inicial quedaría v menos v1. Y que en la altura sería, sería simplemente h2. Acá si es que, por ejemplo, podrían habernos dado solamente el dato de que esto es h mayúscula y esto, nos quedaría que, por ejemplo, ese delta i sería h menos h1. Pero acá como ya nos dan este valor, simplemente h2. Y esto es lo mismo, lo que acabo de explicar es lo que yo tengo anotado acá. Y luego, como nos pedían, como estamos buscando la velocidad de la interfaz, es simplemente ordenar un poco los términos y despejar. Y deberíamos llegar a este valor de v sub i, en donde todos los términos involucrados son conocidos. ¿Alguna duda? No, H2 es solo la parte del fluido 2, no incluye la otra, son distintas. Entonces, una pregunta, cuando tengamos como una capa de varios fluidos, ¿siempre en la intersección las fuerzas van a ser las mismas? El esfuerzo de corte, sí. Eso. Y de hecho Exacto. es como un truco que van a ocupar en todos los ejercicios que tengan Sí. dos fluidos, porque es como la manera de relacionar ambos mu. Y es la única manera que van a, bueno, no sé si es la única, pero es el truco que se hace siempre para Ah, los mu. Sí, perfecto. literalmente esto les va a servir hasta en la última ayudantía, cuando vuelvan a retomar ejercicios de este estilo. Y entonces, ¿Podría explicar sí, dime. por qué de los diferenciales pasaste a valores discretos? O Ya. sea, ¿cuál es el sentido de hacer eso? Podemos hacerlo porque estamos con distribución de velocidad lineal. ¿Ya? Entonces es simplemente porque porque sabemos podemos saber este diferencial con solo reemplazar.
Ya, Es perfecto. que igual, Vale, gracias. si igual si tuviésemos de todos modos la distribución de velocidad, llegaríamos al mismo resultado, solo que en este caso no lo tenemos, pero sí tenemos los valores que va a tomar. Ya, bacán. Gracias. Disculpa, yo tengo una duda. Dime. ¿Puedes avanzar 1 o 2? No sé dónde diga el resultado. A mí me queda H sub 1 arriba. No sé si estoy fijando mal Puede ser. porque cuando resuelves como esta suma con los mu y los h, te queda Sí, es H1, H1. H2. Sí, tienes razón. Ya, bueno. Entonces acá, como dice Alexander, es H1. Claro, porque acá me quedaría H1 por H2, acá, y se eliminaría con esto. Sí. Gracias. Seguimos entonces. Y la pregunta B nos piden encontrar la fuerza F para que la placa superior se mueva a la velocidad B. Aquí volvemos a utilizar las mismas fórmulas que hemos utilizado todo este rato, que es la definición de fuerza de corte con la ley de viscosidad de Newton. Y aquí igualamos los tau. Y ya tenemos aquí F y el resto es todo conocido. Porque si utilizamos el tau en la interfaz, ya lo tenemos de los cálculos anteriores. Cata, ¿podemos mostrar de nuevo el resultado del anterior? O sea, ese. Que no alcanzó Igual, el- chiquillos, esto va a estar lo vamos a subir. Además, considerando que probablemente no alcancemos a hacer todos los ejercicios, capaz tenga que subir esto, así que no se preocupen. Además, cualquier cosa me pueden escribir al mail. Ya, entonces ya tenemos una relación de dónde podemos obtener F, y simplemente aquí vendría siendo despejarlo. Lo despejamos, sabemos estos valores este valor de lo que hicimos antes, y reemplazamos. Acá igual, como había dicho Alexander, aquí esto va con es el H1, no H2. Por lo tanto, aquí también es H1. Y acá reemplazamos, ordenamos un poco, y nos queda este valor para F. Y aquí también, disculpen acá el error. 1, H1, H1 y H1. Sí, ahí está. Entonces nos queda F en función de puros parámetros ya conocidos. ¿Alguna duda? Ya, entonces voy a continuar. Si alguien todavía está notando, que avise. Ya, entonces pasamos al último problema, que es de gases ideales. Aquí vamos a ver dos problemas chiquititos. Y el primero de ellos dice así. Tenemos helio a presión absoluta de 180 kilonewton partido en metros cuadrados. Con una temperatura de 20 grados Celsius, se comprime adiabáticamente para terminar con un volumen igual al 20% del volumen original. Determine la presión final, asumiendo que se conoce la constante del gas, esto, y el exponente del proceso adiabático, que es K igual a esto. Acá les hice un pequeño diagrama de lo que sucede. Simplemente tenemos un estado 1, en el que el helio está a cierta presión, a cierta temperatura, y luego se comprime, llegando a un estado 2, donde, como nos dicen que se comprime, nosotros ya sabemos de antemano que el volumen 1 va a ser, el volumen 1 va a ser mayor al volumen 2. Y bueno, del enunciado podemos sacar los datos asociados al estado 1. Estos datos asociados al gas que tenemos, que es el helio, y nos queda como incógnita la presión en el estado 2.
También un dato súper importante que nos dan en este problema es que el helio se comprime a través de un proceso adiabático. Es decir, que no hay transmisión de calor y podemos utilizar esta expresión que habíamos visto en un inicio. Y esta expresión va a ser constante a lo largo de todo el proceso, es decir, tanto en 1 como en el estado 2. Y acá también le hice un diagrama de todo este proceso, que debieron haber visto harto en termodinámica. Entonces lo que hacemos es llevar el helio desde el estado 1, y como se comprime, lo llevamos a un estado donde el volumen va a ser menor, pero la presión va a ser mayor a la inicial. Y aquí tenemos la expresión que habíamos hablado de cuando estamos en un proceso adiabático. Y como sabemos que es igual en el estado 1 y en el estado 2, esta expresión va a ser la cual nos va a permitir obtener la presión final, donde P es la presión absoluta y ρ es la masa específica. Todo esto lo vamos a trabajar en sistema de unidades internacional. Sin embargo, nos damos cuenta que no tenemos la masa específica para el estado 1, ni tampoco tenemos la masa específica para el estado 2. Para obtener la masa específica del estado 1, acudimos a la ecuación de estado para gases ideales, en donde simplemente despejamos el ρ y tenemos acá puros datos conocidos, siendo la presión inicial, la temperatura inicial, que eran los 20 grados Celsius, y el R asociado al helio. Reemplazamos, como recuerdan, la presión estaba en kilonewton partido metro cuadrado, entonces por eso lo multiplicamos por 1000, para que quede todo en newton partido metro cuadrado. Acá el R estaba con las medidas que necesitamos, y la temperatura estaba en Celsius, entonces le sumamos los 273 para que quede en Kelvin. Y acá simplemente reemplazar en calculadora, y nos quedamos con este valor para la masa específica al inicio de este proceso. Y como había dicho antes también, tampoco conocemos la masa específica para el final de este proceso, pero tenemos esta información que nos dicen en el enunciado, que al terminar se tiene un volumen igual al 20% del volumen original. Y para eso nos vamos a la definición de masa específica, que es masa partido volumen. En este caso la masa va a ser la misma a lo largo de todo el proceso, entonces sería M1, M2, o sea, M1 igual a M2, y estos dos iguales a un M cualquiera. Entonces sería la masa en el estado 2, partido el volumen en el estado 2, que sabemos que es el 20% del volumen original, nos queda el volumen 2 es igual al 20% del volumen 1. Y esto acá, el 20% en forma decimal, lo damos vuelta y que nos queda que es igual a 5. Y de acá identificamos que este término es igual a la masa específica que recién calculamos. Entonces, luego lo reemplazamos en la ecuación que nos dio el saber que es un proceso adiabático. Reemplazamos, reordenamos, y nos da que la presión 2 es igual a 2600 kilopascales, que efectivamente es una presión mayor a la inicial, que eran 108 kilonewton partido metro cuadrado. ¿Alguna duda? Vamos a estar bien con el tiempo, así que cualquier cosa pregunten. Preguntan en qué momento se calculó ρ. ¿ρ1 o ρ2? Solo puso ρ. 1.
lo calculamos acá. Cuando al principio supimos que P2 la podíamos obtener de esta ecuación, nos damos cuenta que habían dos datos que nos faltaban, que era el ρ1 y el ρ2. Y el ρ1 lo podemos obtener de la ecuación de estado de gases ideales, ya que teníamos todos estos datos, tanto la presión 1, la temperatura en 1 y el R asociado al helio. Entonces, llegar, reemplazar, meter en la calculadora y tenemos ρ1. Y como sabemos que en la masa específica está involucrada el volumen, y nos faltaba también el ρ2, ahí hacemos el nexo entre la masa específica en 1 y la masa específica en 2. Ya que tenemos esta equivalencia de aquí abajito. Y acá se identifica ρ1, entonces nos queda finalmente que ρ2 es 5 veces ρ1. Preguntan que cómo lo hubiéramos hecho si el proceso no hubiera sido adiabático. Y ahí simplemente como... ¿Estamos de la en un ecuación proceso general de gases. Claro, no, pues, si no hubiera sido. Ah, Ahí simplemente tendrías otra cosa que es constante. Tú, sí. a esa fórmula que puso la Cata es como ya a la que llegas desde un principio sabiendo que es adiabático. ¿Por qué? Porque sabes que el P partido en rho elevado a K es constante. Pero, por ejemplo, si fuera isotérmico, sabes que el T es constante y ahí al tener su va a llegar siempre una relación parecida a la segunda. Siempre partes de la ecuación general de gases ideales, dependiendo con qué variable tengas constante, y ahí vas a llegar a una ecuación que te permita hacer todo esto igual. Y de hecho también se lo pueden como saber, como yo siempre me hacía un resumen como si el proceso adiabático es esa la relación, si el proceso isotérmico la relación va a ser tanto, no me la sé, pero siempre van a llegar a una relación dependiendo del sistema que tengan. Entonces, si no hay más dudas, vamos al último problemita, que aquí vemos también otro tipo de proceso termodinámico. Ya, acá tenemos un tanque de aire comprimido que contiene 5 pies al cúbico de aire a 137.7 libras fuerza partido en pulgadas al cuadrado de presión absoluta. Acá nos piden estimar la energía en pies por libra fuerza requerida para comprimir este aire desde la atmósfera, es decir, desde la presión atmosférica. Y hacemos todo esto asumiendo un proceso isotérmico ideal. Entonces acá nos piden características del estado 1 y nos dan más información sobre el estado 2. Y acá tenemos los datos, el volumen, la presión, y también tenemos los datos de la presión inicial, ya que como nos piden comprimir este aire desde la presión atmosférica, la presión, uno dice, sí, ya, presión atmosférica, 1 atm, y esta es la equivalencia en este sistema de unidades. Esto no es necesario que se lo sepan, pero sí o sí tienen que saber que la presión atmosférica es 1 atm. Y también en el enunciado nos dicen que estamos ante un proceso isotérmico y como hablaba recién Maca, tenemos que la temperatura es constante a lo largo de todo el proceso. Como también hablamos de compresión, de comprimir el aire, también sabemos de antemano que el volumen inicial va a ser mayor al volumen final. Lo mismo que antes. Tenemos la isoterma y llevamos el aire desde la atmósfera a los 134.7 libras fuerza partido pulgadas al cuadrado. Esto más que nada les sirve para verificar los resultados finales. Como acá, por ejemplo, sí o sí, o como antes, que sí o sí sabía que tenía que tener
una presión mayor a la inicial, y más que nada para ir chequeando. Y acá como nos dicen, estimar la energía para comprimir, requerida para comprimir este aire, se refieren al trabajo. Además, igual eso lo pueden deducir porque nos dicen en pie por libra fuerza, que puede ser metro por kilogramo fuerza. Y acá, por definición de trabajo, sabemos que el trabajo es igual al área bajo la curva de la isoterma, que vendría siendo la integral entre 2 y 1 de la función de la presión en función del volumen. Y esto por la diferencial del volumen. Esto por propiedades matemáticas lo damos vuelta, sale el signo menos para afuera. Y luego acá nos damos cuenta que nos falta la presión en función del volumen. Y esto, como estamos en gases ideales, lo sacamos de la ecuación de estado. Acá es despejar P, y ya quedamos con nuestra función de P en función del volumen. Reemplazamos... Dime. ¿Hay alguna razón especial por qué la pones en minúscula? No, es notación nomás. Podría ser, haberlo, es más que nada como es una función y vamos viendo como por qué es diferencial. Ya, bueno, gracias. Nada más que eso. Y bueno, ya tenemos la función que estábamos buscando, la reemplazamos en la integral y nos queda lo siguiente. Integramos b en función de b, nos queda un logaritmo, reemplazamos y nos queda esta expresión. Pero acá nos damos cuenta que no sabemos no sabemos la temperatura a la cual se está haciendo el proceso, ni tampoco sabemos el volumen inicial. Entonces tenemos que buscar algunas expresiones para sacar eso de la ecuación. ¿Y a qué acudimos? A que estamos en un proceso isotérmico. Este término lo sacamos a partir de esto, y como sabemos más información del estado 2, reemplazamos el N por R por T, por P2 y B2. Y el B1 lo podemos sacar a través de esta igualdad. Ordenamos de tal forma que nos queda así, y reemplazamos P1 partido P2 en todo este logaritmo. Y así nos queda el trabajo en función de puros datos conocidos, que vendría siendo la presión final, el volumen final, la presión inicial, que es la atmosférica, y la presión final, que es los 134.7. Y acá, ojo, porque nos piden la energía o el trabajo en pies por libra fuerza. Y la presión está en pulgadas. Entonces podemos sacar hacemos esta conversión a partir de que sabemos que una ATM es igual a 14.7 libras fuerza partido pulgada al cuadrado, que es igual a 2116 libras fuerza partido pies al cuadrado. Pasamos dividiendo el 14,7 y nos queda esta equivalencia. Que un libra fuerza partido pulgada al cuadrado es igual a 144 libras fuerza partido en pies al cuadrado. Entonces, para sacar las pulgadas de acá y que esto quede en pies, simplemente lo multiplicamos por 144. Y esta multiplicación vendría siendo lo que recién expliqué, para así cambiar las unidades de la presión 2. Y aquí reemplazamos el volumen 2, que eran 5 pies al cubo. La presión 2, la presión 1, que es la atmosférica, y la presión 2, que era los 134. Acá no hice la conversión porque como están
en el mismo sistema de unidades se tachan, se cancelan, y no es necesario hacer la conversión. O sea, si quieren pueden hacerlo, pero al final les quedaría esto por 144, y aquí adentro también por 144, y se va. Y esto lo metemos a la calculadora, y nos daría aproximadamente un trabajo de 215.000 libras fuerza por pieza. ¿Alguien tiene dudas? Solo alguien pensó que había cambiado como el B y por el P, pero ahí le dije que fue solo la relación que había sacado recién, como sabiendo que era un proceso isotérmico. Como que, Claro, claro, acá nosotros sí tenemos el volumen 2, pero no tenemos el volumen 1. Entonces, a través de que sabíamos que estamos en un proceso isotérmico, jugábamos ahí un poco con las ecuaciones para poder sacar esa relación. Y por eso nos queda después con las presiones. El logaritmo nos queda con las presiones. Me voy a abrir el chat. Ya, pues entonces, si es que no hay más dudas, la ayudantía finalizó. Muchas gracias, y gracias también por la paciencia. No duden en preguntarme, sé que algunas cosas capaz no quedaron claras. Terminado esto, voy a revisarlas, y para que en caso de que alguien llegue a mí, pueda responderle con total claridad. Esto va a ser subido a YouTube, va a estar subido de aquí a más tardar en la noche, así que ahí lo pueden revisar. ¿Ya? Así que son libres. Y sí, eso es error mío. Para el próximo voy a partir con uno más fácil. Que estén bien.